¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Mates con el Profe Bicho. Para mí es un gusto volver a saludar a los jóvenes alumnos. Y bueno, estamos en la recta final de este ciclo escolar 2020-2021. Hoy vamos a revisar un tema súper importante, el teorema de Tales. Este nombre se debe pues a su descubridor o a quien acuñó las bases de este teorema que hoy vamos a demostrar o vamos a revisar su aplicación en algunos ejercicios. Nada más y nada menos que el matemático, geómetra, filósofo, legislador, etcétera, 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 Tales de Mileto, ¿sí? Quien hace más de 2500 años pues nos regala este principio o esta proposición. Bueno, también por ahí hay una leyenda, ¿sí? Por eso puse aquí una imagen de las pirámides de Egipto y un dibujo, ¿sí? Porque hay una leyenda, una historia que nos cuenta, nos narra que en uno de los viajes de Tales de Mileto a Egipto, con varas, con sombras, él pudo calcular la altura de las pirámides, ¿sí? Al final de este tutorial voy a dejar unos ejercicios similares a lo que hizo Tales de Mileto para que ustedes puedan practicar en casa. Y bueno, vamos a iniciar. El teorema de Tales básicamente nos dice que si tenemos un triángulo y nosotros trazamos una línea paralela a uno de sus segmentos, vamos a obtener un triángulo semejante, ¿sí? O triángulos semejantes. Recordemos que es un triángulo semejante, pues es aquel que tiene la misma forma, no así el mismo tamaño, tiene también la misma medida de los ángulos y sus lados son proporcionales. Bueno, acá tenemos las medidas de cada uno de los segmentos, de A a B 14, de A a C 20, de B a C 15 centímetros. Y bueno, tomamos la regla y vamos a trazar un segmento paralelo a B y C. Vamos a trazar una recta paralela al segmento B y C. Y bueno, más o menos la voy a trazar aquí. Ahí está. Se tienen dos líneas, son paralelas, son aquellas que nunca se van a unir, nunca se van a juntar. Por eso nos decían, ¿no? Desde la primaria, como las vías del tren. Y bueno, midiendo esta línea con mi regla, ¿sí? Este segmento tiene una distancia de 10 centímetros. Por aquí lo vamos a anotar, 10 centímetros. Ahora, si ustedes observan con atención, este nuevo triángulo o este triángulo que está inscrito, pues es completamente semejante al principal o al más grandote. Misma forma. Ahorita vamos a establecer las proporciones en sus lados y los ángulos pues van a medir básicamente lo mismo, ¿sí? Son esas características de los triángulos semejantes. Bueno, una vez que nosotros establecemos esas relaciones de proporción y conocemos alguno de los lados, alguno de los datos, como en este caso este lado que mide 10, podemos calcular los lados restantes o faltantes, ¿sí? Y por lo regular siempre vamos a establecer esas proporciones empezando por los lados más grandes, ¿sí? Bueno, vamos a establecer esas relaciones de proporcionalidad, ¿sí? No sin antes también por acá establecer los nuevos puntos de este nuevo triángulo. Este sería A', el punto B' y el punto C'. Lo único que sabemos es la distancia que hay de B' a C', ese segmento, que ya quedamos que son 10 centímetros. Por aquí lo colocamos. Bueno, ahora sí vamos a establecer estas relaciones de proporcionalidad, ¿sí? Donde el segmento que corre de A a B entre el segmento que corre de A' a B' es igual al segmento que corre de A a C sobre el segmento que corre de A' a C'. Y a su vez eso va a ser igual a la razón o la división del segmento que corre de B a C sobre el segmento que corre de B' a C'. Y conociendo
estas relaciones de proporcionalidad vamos a sustituir por los valores que ya conocemos, y también por ahí podemos implementar o aplicar, más bien dicho, la regla de 3 para calcular los lados faltantes. No es nada complicado, no es nada del otro mundo, esto es fácil si seguimos estos pasos. Bueno, entonces vamos a cambiar los datos, vamos a sustituir el segmento AB, pues tiene una distancia, una longitud de 14, ¿sí? El segmento de A' a B', pues no lo conocemos, ¿verdad? Lo podemos poner igual. Y esto va a ser igual a la razón de A a C, que sí lo conocemos. Ahí está, es de 20. Y aquí de A a C, pues tampoco lo conocemos. El segmento de A' a C', pero sabemos que eso tiene que ser igual a la razón del segmento B y C, que sabemos mide 15, sobre la distancia del segmento que corre de B' a C', que sí lo conocemos y es de 10 centímetros. Ahora, hay otra manera de poder calcularlo más rápido, ¿sí? Si nosotros dividimos 15 entre 10, vamos a obtener 15 entre 10, vamos a obtener una constante, una razón de proporción, que va a ser igual a 1.5. ¿Qué significa? Que el segmento B' a C' es 1.5 veces más pequeño que el segmento B y C, o al revés, el segmento BC es 1.5 veces más grande que el segmento que corre de B' a C', ¿sí? Y con esto podemos trabajar. Ahora, si yo divido, ¿sí? Conociendo esta proporción, si yo divido 20 entre esta razón, voy a obtener la nueva distancia, que sería aproximadamente de 13.3 centímetros, ¿sí? Y si yo divido 14, que es la distancia de A a B, entre esta razón, voy a obtener una distancia de 9.3 centímetros aproximadamente, ¿sí? Esa es una forma de poder calcularlo, o bien, como les decía en un inicio, aplicando regla de 3, ¿sí? Y puedo trabajar con estos, porque aquí están los datos que yo necesito para poder calcular esta distancia y a su vez la otra, ¿sí? Ejemplo aquí, el segmento que corre de A' a C' va a ser igual a la multiplicación, ¿sí?, de los elementos que quedan en diagonal, es decir, 20 por 10, y el elemento que queda solo, en este caso 15, es el que divide. Entonces tenemos que 2 por 1 es 2, dos ceros que se recorren. Si yo divido 200 entre 15, voy a obtener aproximadamente una longitud o una distancia de 13.3 centímetros, ¿sí? Y de esa manera yo estoy calculando pues esa longitud. Y asimismo voy a calcular la longitud o la distancia del otro segmento faltante, ¿sí? Y bueno, ahí está una aplicación del teorema de Tales. Y ahora vamos a revisar otro caso, otro ejemplo donde se aplica este teorema. Ya saben ustedes que este video, este tutorial, lo pueden pausar, lo pueden ver las veces que sea necesario para poder entenderle mejor. Y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues siempre estamos abiertos a ese diálogo, a esa interacción, y con mucho gusto pues aquí estamos para ustedes. Bueno, en el siguiente ejemplo podemos observar que hay tres líneas paralelas, L1, L2, L3, que son cruzadas, que son cortadas por dos líneas diagonales o transversales, ¿sí? Donde también se van a establecer relaciones de proporcionalidad para poder calcular alguno de los valores o de los datos, o en este caso de las longitudes que haga falta, como aquí X. Y bueno, vamos a establecer, quedamos que siempre vamos preferentemente a trabajar con las distancias más grandes. Hace un rato las longitudes más grandes eran estas,
y las primas eran las pequeñas. Pero aquí las grandes, si ustedes observan, son las primas y las pequeñas son las otras. Las normales, por así decirlo. Bueno, vamos a establecer esas relaciones de proporcionalidad, ¿sí? Quedando entonces que la distancia o el segmento que corre de A' a B' entre este lado homólogo, ¿verdad? Que sería AB, va a ser igual a el segmento que corre de A' hasta C', ¿sí? Entre este lado homólogo, que va a ser el segmento de A a C, y esto a su vez va a ser igual a la razón que existe entre la distancia de B a C' entre la distancia de B a C, ¿sí? Ya quedó establecida cada una de estas relaciones de proporcionalidad y ahora vamos a sustituir, ¿no? De A' a B' tenemos que hay una distancia X. No la conocemos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dividir entre AB, que es 2, si lo conocemos, y eso va a ser igual a AC, que va a ser pues esta distancia, ¿no? De aquí hasta acá, es decir, X más 4.5 sobre de A hasta C, hay una distancia de 2 más 3, o sea 5, y eso va a ser igual a la distancia de B a C', de B' a C', que es de 4.5 entre la distancia de B a C, que es de 3. ¿Sale? Ahora, igual con los datos conocidos, nosotros podemos calcular los datos desconocidos, ¿sí? Vamos a hacerlo fácil. Aquí puedo identificar cuáles son los que ya están casi completos para establecer esa regla de 3. Y decimos que X sobre 2 es a 4.5 sobre 3. ¿Qué nos dirá X? X será igual a elementos en diagonal, 2 por 4.5, y a su vez el elemento que queda solo, que en este caso es 3, divide, ¿sí? 2 por 4.5 es igual a 9. Entre 3, X será igual a 3, ¿sí? Y ya tenemos el valor del lado que nos hace falta. X es igual a 3. Ahora nosotros podemos comprobar, ¿sí? Cuál sería su razón de proporcionalidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues estableciendo la división, ¿verdad? Aquí en este caso, 4.5 entre 3 es igual a 1.5. 3 entre 2 es igual a 1.5. Y bueno, aquí ¿qué pasa entonces? ¿Cuál será el valor que nos hace falta? Ya lo tenemos, que es 3 más 4.5, tenemos 7.5. Dividido entre el segmento de abajo, que es 5, nuevamente volvemos a obtener 1.5. Y bueno, más adelante vamos a revisar más ejemplos, quizás un poquito más complejos, pero como introducción les dejo este tutorial para que ustedes puedan pues entender e introducir este tema. Y bueno, vamos a poner unos ejercicios de tarea que aquí tengo para todos ustedes. Una vez que los termine, pues ya saben, hay que subirlos a Classroom para evidencia. Aquí está el primer ejercicio y aquí está el segundo ejercicio, ¿sí? En el primer ejercicio hay que calcular la altura de este objeto, puede ser una torre, un edificio, una antena, conociendo estos datos. De aquí hasta acá hay una distancia de 27, esto simula los rayos del sol, la altura pues la desconocemos, lo que les acabo de comentar. Y aquí hay una persona que proyecta una sombra de 3.5 metros y tiene una altura de 1,80 metros, ¿sí? Básicamente, les decía al principio, es así como Tales de Mileto pudo calcular o aproximar la altura de las pirámides de Egipto.
Y aquí está otro ejercicio que es similar al que acabamos de explicar. Bueno, de mi parte es todo. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Hasta luego.